Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a iniciar lactancia materna en el prematuro. Vamos a plasmarnos objetivos el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Las ventajas de la leche humana para el prematuro inicialmente. Vamos a checar características de la composición de la leche propiamente en el prematuro. Ya en clases previas veíamos que esta leche en cuestión de componentes, de beneficios, se adapta a esta leche para que el bebé tenga su nutrición de acuerdo a su edad. Vamos a checar algunas limitaciones de la leche humana como alimento para el bebé prematuro, algunas indicaciones de los fortificadores de la leche materna y vamos a discutir algunas técnicas para lograr una lactancia materna exitosa en el prematuro. A manera de introducción, tenemos que la lactancia materna en el prematuro vamos a considerar las necesidades nutricionales de los prematuros. Es fundamental para la supervivencia y recuperación óptima. Además, tiene beneficios en la salud a corto y a largo plazo. Esto lo vemos, bueno, en cuestión de la mamá, son los mismos beneficios que ya veíamos en clases previas. Y en cuestión al prematuro, vemos si hay unas diferencias, sobre todo en el neurodesarrollo y en la tolerancia a la alimentación. La lactancia materna, mientras sea de su propia madre, sea como sea la manera en que se la hagamos llegar, es muy, muy importante, ¿sí? Vemos varias estrategias aquí en las imágenes que me gustó ponerla, porque son distintas maneras de darle de comer a este bebé, ¿sí? Por ejemplo, estas de arriba son estímulos de succión, ¿sí? Esta que está aquí abajo también es estímulo de succión. A final de cuentas se le está dando con sonda o con jeringuilla, pero utilizando un dedo para estimular la succión. Puede darse la lactancia materna si no estamos en periodo de estimular succión. Podemos dársela directamente con la sonda por gravedad. Hay una estrategia que últimamente hemos utilizado que les ha ido bastante bien tanto a los bebés como al manejo de las ondas, y es que la técnica es, antes se hacía la medición del residuo gástrico por aspiración, ahora no. Hay una técnica en la cual, que bueno, no es nueva, pero en la cual en lugar de aspirar previamente a la toma, dejamos una hora abierta esta sonda para que sea por gravedad y por libre drenaje la medición del residuo gástrico, ¿sí? Hay más tolerancia, hay menos daño, al final de cuentas la instalación de una sonda es un proceso invasivo, sin embargo, limitamos la invasión quitando esta técnica. Entonces, lo único que hacemos es dejar 2 horas cerrada la sonda después de haberle dado la alimentación y una hora antes por la alimentación cada 3 horas, cuando está indicada cada 3 horas, le colocamos, perdón, abrimos la sonda y en la porción distal de la sondita colocamos una bolsita para la medición del residuo gástrico. De esta manera hemos visto que los pacientitos tienen menos residuo gástrico, dado que no hay una aspiración y no hay una lesión. Por eso. Entonces, es una buena técnica que les quería comentar en áreas hospitalarias para los prematuros. Ha funcionado bastante bien. He visto que en lugares no se ha llevado a cabo, no se lleva a cabo totalmente. Entonces, mi recomendación es que sí se haga de esa manera. Beneficios de la leche humana para el prematuro. Disminuye de entrada la sepsis de inicio tardío, ¿sí? Obviamente la enterocolitis necrosante por motivos por los cuales les comentaba también lo de la sonda, la retinopatía del prematuro también se influye en gran medida y la hospitalización en el primer año de vida, ¿sí? Mejora el neurodesarrollo y a largo plazo disminuye el síndrome metabólico, disminuye también presiones sanguíneas, eso también al muy largo plazo
disminuye la aparición de hipertensión arterial en periodos de edad adulta, disminuye la lipoproteína de baja densidad y la resistencia a la insulina. En cuestión de dosis respuesta en los bebés, podemos utilizar hasta 50 mililitros por kilo por día. ¿Sí? Esto disminuye la enterocolitis necrosante y la sepsis de inicio tardío, dado que vamos a revisar la tolerancia primeramente y obviamente estos bebés tienen una mucha mejor tolerancia a la lactancia materna, a la leche materna, que a una fórmula láctea. Por cada 10 mililitros más hay una disminución del 5% en la readmisión hospitalaria. Esto dando alimentación totalmente de mamá. Los cálculos para el inicio del estímulo enteral pueden variar de acuerdo a la prematurez, ¿sí? También eso pues quedará a criterio del pediatra. Y en cuestión del inicio, en qué momento se va a iniciar la lactancia, el inicio del estímulo enteral, y regularmente se inicia con 1 o 2 mililitros para ver solamente la tolerancia. Si esta tolerancia es sostenida, podemos aumentar de 1 a 2 mililitros, incluso hasta 3 mililitros, dependiendo la evolución y el estado del paciente, pero podemos aumentar 1 mililitro por día, cada 24 horas. Eso hasta llegar a la dosis de requerimiento del recién nacido. Y ahí entramos en la etapa de crecimiento, de aumento de peso. ¿Qué efectos cognitivos en el prematuro vamos a tener, sobre todo en los bebés de menos de 1,5 kilos? La alimentación con leche materna a recién nacidos de peso muy bajo va a generar puntos por arriba de su coeficiente intelectual, ¿sí? Disminuye gasto en intervenciones tempranas y servicio de educación especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber una mejor tolerancia. A final de cuentas, cuando ponemos a un prematuro en una incubadora ya separado de mamá, los nutrientes que le estaban llegando, toda la cantidad de nutrición como tal que le estaba llegando a partir del cordón umbilical y la placenta, ahora se lo va a dar mamá a través de la leche materna, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que se le inicie con esta leche materna. La leche materna de mamá se va a modificar cuando hay niños prematuros, justamente para aumentar estas cantidades de requerimientos para este recién nacido prematuro. En los niños prematuros tenemos que el efecto de la leche materna no puede ser mayor en niños vulnerables, ¿sí? ¿Qué es un niño vulnerable? Aquellos que traen algún tipo de malformación, ¿sí? ¿Se modifica la leche materna? Sí, sí. Sin embargo, no, en niños con alguna malformación o con algún defecto de nacimiento, igualmente va a ser mucho mejor tolerada, obviamente. Sin embargo, la resolución de este problema, pues sí ya es una circunstancia distinta. En cuestión de coeficiente intelectual, se ha visto que aumenta hasta 8.3 puntos de beneficio hasta los 8 años de vida. Esto asociado obviamente con la alimentación con la leche de su propia madre, con leche materna, pero de su propia madre. Este es un factor importantísimo porque sí, obviamente es buenísimo darle leche materna, incluso de madres nodrizas en un lactario donde se pasteuriza y se les da a estos bebés igual leche materna, pero que no es de su propia madre. Cuando es de su propia madre, obviamente esta leche está adaptada totalmente para este bebé, dado que el cuerpo reacciona, el cuerpo de mamá reacciona y se modifica de acuerdo a la temporalidad en el que nació este bebé. Entonces, el desarrollo, si vemos aquí en la imagen, el desarrollo cerebral, a las 27 semanas, pues es bastante inmaduro, ¿sí? Todavía no está completamente formado. Entonces, en la leche materna también se han visto factores de crecimiento en los cuales
hacen que estas células cerebrales, o en general todas las células del cuerpo de este bebé, sigan madurando correctamente. Hay un puntaje de 5.3 ajustados a los factores de confusión. Esto relacionado con el factor que lo veíamos en el síndrome de confusión de los bebés. Los beneficios de recibir leche materna, principalmente por sonda nasogástrica en forma temprana, igualmente conllevan a un alto beneficio para la salud completa de estos bebés. Entonces vemos que no es propiamente necesario iniciar una lactancia materna por succión, sino podemos utilizar diferentes estrategias, ¿sí? Porque a final de cuentas sabemos que en un recién nacido prematuro, en el recién nacido prematuro no vamos a iniciar una succión. En primera, porque su neurodesarrollo no es óptimo como para poder iniciar este tipo de succión, o sea, esta alimentación. Y por otro lado, pues tampoco es recomendable porque pues pierden más energía de la que ganan cuando tienen un proceso de succión. Puntos críticos que vamos a ver sobre la lactancia humana, sobre el desarrollo. Pues en sí las gráficas están más que contempladas, ¿no? Más que vistas. Si damos leche materna, obviamente los logros en cuanto a beneficios de neurodesarrollo. Es importantísimo el neurodesarrollo aquí. ¿Por qué? Porque es el que gobierna, a final de cuentas, el sistema nervioso central, todos sus subsistemas, son los que gobiernan para poder hacer que este bebé prematuro lleve a cabo sus funciones normales y sea funcional, este prematurito. Se desarrolle, que se corrijan estas semanas hacia las semanas deseadas. En cuestión de tensión arterial en niños de 13 a 15 años, tenemos que si alimentamos con leche humana, vamos a tener una TA de 61,9 sobre 81,9, perdón, la diastólica 61,9 y la tensión arterial media 81,9. En comparación a si damos fórmula para prematuros, estamos teniendo una diferencia, teniendo una TA diastólica de 65, que puede ser una variación de 3.2 milímetros de mercurio. En la TA media, una diferencia de 4.1. Esto es dato importante, dado que esto ya nos da una antesala precisamente para la hipertensión arterial en etapas adultas. Justamente los niños, por ahí lo mencionaba también en la clase pasada, los niños que no fueron alimentados por ahí de los años 80 y 90, que no fueron alimentados al seno materno correctamente, les dan fueron más propensos a desarrollar hipertensión arterial a edades tempranas. De hecho, en estas generaciones, los que están entre el 80 y el 90, se han visto casos en los que desarrollaron la hipertensión arterial alrededor de los 35 o 45 años de edad. Entonces, se ve que está relacionado precisamente con esto. Igualmente para la diabetes. En cuestión de obesidad, nuevamente vimos una revisión de la OMS en donde las personas alimentadas al pecho disminuyen considerablemente el sobrepeso y la obesidad en edades desde la infancia, desde la adolescencia hasta la edad adulta. Un efecto estadísticamente significativo fue visto en estudio controlado del nivel socioeconómico y antropometría de partes en Estados Unidos. En esa revisión de Estados Unidos existe una asociación entre la historia de la lactancia materna y la reducción del riesgo de obesidad y sobrepeso en adolescentes adultos, del 4% de reducción en el riesgo de sobrepeso por cada mes extra de lactancia materna. Entonces, eso se ha visto, incluso hay culturas europeas en donde les dan leche materna sin ningún problema después de los 2 años. La OMS recomienda mínimo hasta los 2 años. Después de los 2 años, esa consideración de mamá, de acuerdo a el círculo de creencias de su sociedad, si pudiera
ya retirar la leche materna y se recomienda no hacerlo de manera abrupta, independientemente si lo hacen a los 2 años, a los 3, incluso hay recomendaciones de algunos pediatras de Sudamérica, Brasil, por ejemplo, en donde mencionan que se puede dar la leche materna hasta la edad de 5 años. Obviamente ya no es a libre demanda, este, ya es como complemento únicamente de neurodesarrollo de estos niños. Sin embargo, pues nuevamente lo menciono, dependerá de la creencia de mamá. Sí, sin embargo, la recomendación, pues, obviamente es hasta los 2 años. En cuestión de diabetes tipo 2, también hubo una revisión de la OMS, donde aún en nuestro día todavía no ha sido posible establecer como tal las ventajas. Sin embargo, hay varias revisiones en donde se sugiere que estar directamente relacionado, no sabemos todavía hasta qué nivel, pero está directamente relacionado con la reducción de la incidencia de diabetes tipo 2 en etapa adulta. Un metaanálisis que se hizo de 7 estudios en Estados Unidos asocian un 39% de reducción en el riesgo de diabetes tipo 2. Solo 3/7 de los estudios, 3 de 7, perdón, se ajustaron a los factores de confusión relevante. En cuestión de la transfusión de líquido amniótico a la leche materna, tenemos que se ha visto la transmisión o la transfusión de líquido amniótico, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerales, hormonas y factores de crecimiento, ¿sí? Lo cual llega a ser distinto de una leche para niños de más de 37 semanas. La deglución de 1 litro diario va a favorecer el crecimiento y maduración del feto y su intestino, que a final de cuentas no es feto, ya es un recién nacido. Sin embargo, la deglución o la alimentación va a favorecer precisamente la maduración. Principalmente lo que requerimos es que se desarrolle su tolerancia a la alimentación, por lo tanto va a ser todo su sistema digestivo, principalmente intestinal, para lo cual pues ya le vamos a aportar todos los nutrientes que ahorita vamos a ver, algunos, para un aporte de crecimiento del 15%. Sí es posible que estos bebés tengan un crecimiento un poco más lento que si estuvieran en la panza de mamá todavía. Sin embargo, pues es importante mencionar también que el factor de crecimiento es distinto, ¿no? Es distinto precisamente a lo contemplado como si estuviera en la panza de mamá. En este punto quiero hacer mención de que es muy importante platicar también con mamá, porque los niveles de ansiedad, si disminuimos los niveles de ansiedad, estos factores perdón, estos componentes de la leche materna van a ser óptimos. ¿Por qué? Porque la ansiedad detona hormonas de estrés, lo cual también se las va a dar a través de la que si atraviesan la barrera de la lactancia, de la leche, entonces se las va a aportar también al bebé y este niño va a ser también un niño ansioso. Incluso si lo tenemos intubado, va a ser un niño que no está tranquilo, que va a tener interacción con el ventilador. Entonces, vamos a tener que este bebé va a estar mucho más inquieto, va a requerir más medicamentos de sedación. Por lo tanto, como les mencionaba y les he venido diciendo desde sesiones anteriores, es muy, muy importante disminuir los niveles de ansiedad de la mamá. En cuanto a la leche humana para prematuros, tenemos que tiene un nitrógeno total aumentado, ¿sí? Hasta en un 20% en comparación de la leche de un neonato de término. Las proteínas están aumentadas, los ácidos grasos de cadena larga están aumentados y los de cadena corta y cadena media también, los colesterol, específicamente fosfolípidos e IgA, sodio, cloro, magnesio, hierro, que son, perdón, sodio, cloro y magnesio, que son electrolitos, también están aumentados,
que es una de las circunstancias también muy importantes en un bebé prematuro. Si nos damos cuenta, siempre estamos vigilando precisamente los electrolitos, justo porque nos dan un panorama del estado fisiológico de este paciente. El hierro, que es bastante importante también, está aumentado. Las citocinas, los factores de crecimiento y las liporetinolipasa, ¿sí? Que estos son factores de desarrollo también cerebral y ocular. El factor de crecimiento en la leche materna para prematuro está bastante elevado, ¿sí? Se ha visto hasta en un 35%, que es de los más importantes. De ahí se deriva que estos bebés requieran mucha atención en cuestión de la alimentación por leche humana. En la leche humana también hay niveles bajos de lactosa, porque obviamente pues, es difícil de tolerar para estos bebés por la inmadurez de su, este, de su intestino. También en la leptina y la lipasa, que es estimulada por sales biliares, va a haber una variabilidad en cuestión de oligosacáridos, probióticos, un falso receptor que aporta, que se aporta ácido siálico y fructosa. Haciendo una tabla comparativa de leche humana para niños pretérmino y término. La lactosa, tenemos una diferencia de hasta 1 gramo por decilitro, ¿sí? Las proteínas, tenemos un aumento, como lo vemos por aquí, también hasta 1 gramo por decilitro. Las grasas, obviamente, estos bebés requieren un aporte nivelado, por lo tanto, la energía o las kilocalorías por decilitro también están aumentadas ligeramente. El fósforo, no hay mucha variación. El zinc, sí está ligeramente elevado. El sodio, sí está elevado. El calcio, perdón, está relativamente similar. Ahora, en cuestión de niveles de proteína, grasas, aminoácidos, lactosa por semana del recién nacido. Vemos que en cuestión de proteínas, pues van a estar disminuyendo de acuerdo a las semanas, ¿sí? En cuanto a los carbohidratos o las grasas, van a estar nivelándose de acuerdo a los requerimientos. Los aminoácidos sí disminuyen de acuerdo también al crecimiento y la lactosa va a ir aumentando. Obviamente, estamos hablando de que las proteínas van a ir disminuyendo porque los requerimientos son menos, las calorías se van a ir nivelando de acuerdo al crecimiento de este bebé, los aminoácidos también disminuyen por el tipo de requerimiento y la lactosa, como ya va a haber una mejor tolerancia, pues vamos a tener aumentadas. En cuanto a moléculas bioactivas, por ejemplo, la lactoferrina, va a ir disminuyendo, porque obviamente también ya tenemos menos requerimientos. La IgA, la IL-6 y la IL-10 también van a ir disminuyendo porque este bebé va a tener menos requerimiento. En cuanto a proteínas del suero, se acumulan niveles no fisiológicos como la metionina, tirosina, fenilalanina, urea y amonio. Las principales ventajas que vamos a tener, va a haber enzimas bajas para su metabolismo y va a haber aporte de los 9 aminoácidos esenciales como taurina, glicina, leucina y cisteína, que están involucrados directamente con el desarrollo celular. En cuanto a las grasas, va a haber hasta un 7.2% más alto, sobre todo por las mañanas. Hay un alto porcentaje de ácido linoleico, que representa el 9% de grasas, hasta el 7% de de disminución a la leche para bebés de término. El requerimiento de grasas está basado en la proporción de ácidos grasos esenciales, hasta en un 3% del total de la ingesta calórica. Va a haber una alta absorción en menores de 1.5 kilogramos, en lo cual tenemos un 68% en la leche de fórmula. Entonces, no contienen las mismas calorías, a pesar de que la fórmula está aparentemente diseñada para niños prematuros.
¿sí? Aparte, la tolerancia de las grasas pues es distinta porque sabemos que los ácidos grasos que llevan, bueno, las grasas en sí que lleva la leche de vaca es distinta y es más, tiene más cantidad de lactosa comparado con la leche materna, ¿sí? Es lo que decíamos hace un momento. Leche humana fresca contiene mayor digestión de grasas, la suplementación de calcio y la esterilización de lipasas de la absorción. Se va a requerir, se va a requerir agregar vitamina E en algunos casos para conservar para conservarla el mayor tiempo posible para la tolerancia a este recién nacido. En cuestión de si en dado caso no tenemos leche materna, podemos alimentar obviamente con leche de fórmula láctea. Hay una que es especial para esto, para este tipo de bebés y con mucha precaución también, valorando la tolerancia. Hay la presencia de omega 3, que es esencial para el desarrollo de este bebé. Es uno de los más importantes. Podemos utilizar suplementación. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, en otra diapositiva. En cuestión de células, hay una capacidad de fagocitosis similar a los de niños de término. Sin embargo, hay una mejor reproducción de interferón. En refrigeración de hasta 48 horas de esta leche materna, no hay una alteración de número, pero sí disminuye la función, sí se ha visto que la función de la fagocitosis se ve disminuida por refrigeración. No significa que no lo hagamos, pero significa que preferentemente no utilicemos la leche de refrigeración. ¿Cuál es el consejo aquí? Si tenemos una mamá con mucha leche, pues entonces podemos utilizar esa para alimentar. ¿Cuál otra estrategia podemos utilizar? Es siempre dar la leche, primeramente la leche directamente la que se está extrayendo mamá. Esa la vamos a utilizar en el momento que se la está extrayendo. Por eso es recomendable que se la extraiga justo momentos previos a la alimentación de este neonato. Si esta leche sobra y por alguna razón hay que dársela en otro momento, se recomienda refrigerarla solamente por 24 horas para precisamente no tener una alteración en la función, pues en la función y en los componentes de la leche materna. Ahora, ¿cómo vamos a averiguar cómo vemos un ciclo entero mamario? Primeramente, vamos a ver que tenemos hacia el bebé, en dirección hacia el bebé, van a ir las IgAs y las 5 y las S específicas. Vamos a tener también la función de los linfocitos B modificados, que están directamente involucrados con el ciclo pulmonar y con el ciclo enteral del recién nacido. El intestino que no tiene leche materna, pues obviamente tiene menos capacidad de desarrollo y por lo tanto tiene más propensión a invasión de bacterias y también en cuestión de la función respiratoria, sobre todo el desarrollo pulmonar. Si no tenemos leche materna para este bebé, su desarrollo va a ser mucho más lento. La maduración por la falta del componente, sobre todo los factores de crecimiento, pues van a propiciar un desarrollo mucho más lento, tanto pulmonar como enteral, que son de los más importantes, nos interesan bastante porque es los que nos llevan la tolerancia, son los últimos que se desarrollan pues al momento del nacimiento, de las últimas semanas de gestación, perdón. Por lo tanto, si tenemos una intolerancia gástrica, obviamente no tenemos un aporte de estos componentes y
nuestro pulmoncito tampoco se va a desarrollar de manera eficaz. En cuestión al pinzamiento óptimo del cordón, esto incluso en bebés prematuros es importante revisar, ¿no? Lo veíamos también en cuestión de RCP, hay que tener ya planeado qué es lo que se va a hacer con el pinzamiento del cordón. Vamos a hacerlo de manera óptima, obviamente dependiendo del tipo de prematuro que estamos teniendo. En recién nacidos prematuros de bajo peso, pero con una adaptación al entorno, con una adaptación a un paso de la vida intrauterina a la extrauterina eficaz, podemos hacer un pinzamiento tardío. Obviamente va a estar a criterio del criterio médico, de acuerdo a lo que esté viendo al momento del nacimiento. Si tenemos un pinzamiento óptimo, vamos a tener un menor riesgo de hemorragia intraventricular, obviamente también el menor riesgo de sepsis de inicio tardío. La necesidad de transfusión sanguínea por anemia o baja presión sanguínea también es mucho menor.